Y ya estamos en la entrevista de esta noche. Hubo 2 jornadas y finalmente el Senado aprobó la acusación constitucional en contra de Harald Beyer. Lo destituyó. El ministro de Educación fue entonces sacado de su cargo, tiene prohibición de ejercer algún tipo de puesto público por 5 años. Vamos a conversar sobre este tema que sin duda ha marcado las últimas horas. Nos acompaña César Valenzuela, presidente de la Juventud Socialista y, seguramente usted lo recuerda, ex dirigente secundario que podríamos decir dio inicio a la ola que tenemos actualmente de demandas por una mejor educación, que es el tema de fondo. César, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. ¿Cómo viste el proceso, la votación que te llamó la atención y qué significa la destitución de Harald Beyer más allá de que el actual ministro salga de su puesto? Ese es el detalle personal. Yo lo decía en la mañana, creo de que esto es poner la lápida al lucro de la educación. Creo que aquí en adelante los próximos ministros y ministras de educación van a tener que tener una consideración especial con este tema. Es justamente ese apartado, ese capítulo, el que en el Senado obtiene la mayoría suficiente para destituir al ministro. Sin embargo, yo creo de que esto no pone de inmediato al fin al lucro. Creo que sienta un precedente importantísimo. Importantísimo en cuanto a la unidad de la oposición respecto a este tema, respecto a un acercamiento al movimiento estudiantil, y que en definitiva las demandas del movimiento estudiantil están siendo escuchadas, pero el lucro de la educación continúa. Esto no se trata simplemente de una destitución de un ministro. Aquí hace falta un control muchísimo más complejo. Tú dices la lápida al lucro. Se entiende que con esto ya el que no se lucre en la educación superior particularmente, ahora sí va a ser reconocido como algo, comillas, malo. ¿Tú lo entiendes así también? Es que más allá de las consideraciones valóricas que cada uno tenga respecto a este tema, porque este es un tema político, al fin y al cabo, y cada uno puede tener una visión política respecto a eso. Lo claro es que el ordenamiento jurídico hoy día no permite el lucro en la educación superior, y ese es un imperativo que tienen que acatar las autoridades. Las autoridades están llamadas a obedecer la Constitución y las leyes, y en ese sentido no se explica un ministro que esté apuntando en una dirección distinta a lo que claramente plantea la norma. Te lo pregunto porque muchas veces, escuchando al ministro Harald Beyer, parecía que tener lucro en la educación superior tenía visos de decir, a ver, hay que regularlo. Lo que no quiere decir que era el principal énfasis que no exista. En la UDI escuchábamos voces que decían, a ver, lo importante es que cada familia tenga la posibilidad de ir y elegir la educación para su hijo, que una institución que lucre se sepa que está lucrando, que una educación que una institución que no lo haga, que también se sepa. Esa libertad de poder elegir, ¿tú crees que ese discurso con esto queda un poquito atrás? Es que yo te vuelvo a insistir en eso. Esas son opiniones políticas, y yo creo que en democracia eso es válido. Lo que nosotros no podemos pretender es que en una democracia, en un Estado de Derecho, un ministro vaya en una dirección distinta a lo que plantea la norma. Porque el tema del lucro en Chile es claro, no se admite el lucro en la educación superior. Se respeta la ley. Este es un tema que se respete la ley, y el ministro ha sido sancionado por no respetar la ley. Independiente de las posiciones, nosotros tenemos una posición política, nosotros no creemos en el lucro, creemos que está mal, creemos que no ayuda absolutamente en nada, sin duda no es garantía inmediata de calidad para bien, pero sí es garantía inmediata para mal. Vean el caso de la Universidad del Mar y cuántas universidades más lucran y vean sus escasos resultados académicos. Entonces, en ese sentido, creo de que al ministro de Educación le corresponde respetar la Constitución y las leyes, y las opiniones políticas son válidas en la democracia, pero las opiniones políticas no pueden ir de la mano con acciones que son contrarias a la ley. Con esto tú fortaleces que aquí la acusación, digamos, tenía sustento político. Ese era el argumento principal. ¿O había algo de jurídico? Bueno, yo algo comparto con lo que dice el senador Navarro. Yo entiendo de que el Senado de la República, a pesar de que evidentemente tiene un fundamento jurídico la acusación y por ende la destitución, pero también aquí esto es un juicio político, sin duda. Lo decía claramente el senador Navarro, el Senado no es un jurado profesional ni son tribunales de la República. Y que tengan una imparcialidad que una responsabilidad política, y eso es lo que le corresponde a una institución como el Congreso Nacional. Un ex pingüino, lo voy a plantear así coloquialmente recordando el año 2006, ¿ve esta votación y le hace sentido? ¿Le parece bien? Sin duda, porque nosotros este tema lo planteamos, se nos dijo de que era ideológico, de que era la izquierda la que estaba tratando con ideas subjetivas de tratar de instalar este tema
del lucro en la educación. Sin embargo, hoy día, a raíz del caso de la Universidad del Mar, y el caso de la Universidad del Mar es la punta del iceberg. El caso de la Universidad del Mar demostró de que esto no es un tema ideológico de la izquierda, ni se busca la hegemonía respecto a la discusión del tema de educación. Aquí lo que se ha permitido con el lucro es de que se esté estafando a miles y miles de personas. Y peor aún, esas miles y miles de personas son las personas de más escasos recursos, los que tienen que acudir a los créditos para endeudarse para poder estudiar, y se le está vendiendo una ilusión que es falsa. ¿A cambio de qué? A cambio de que los señores, accionistas mayoritarios de esas instituciones, recauden toda la plata que con esfuerzo son capaces de las familias de obtener. Entonces, en ese sentido es muy complejo. Esto no es un punto de vista exclusivamente de la izquierda. Aquí los votos fueron transversales. El senador Bianchi, un senador independiente, sin embargo, votó a favor en este aspecto. César, Valenzuela, cuando uno analiza un poco el trabajo del ministro Bayer, cuando ve su currículum, se sabe que estamos hablando con alguien que sabe de educación, o que al menos se ha dedicado, si no al 100%, gran parte de su trayectoria en preocuparse de un tema central. Si uno analiza, más allá de que algunos puedan cuestionar que la Universidad del Mar pagó los platos rotos, en el sentido de ser simbólico, otro ministro que haya tomado medidas y alguna decisión clara en torno a al menos buscar transparentar esta situación, uno no recuerda, echando una mirada atrás, y después vamos a hablar de la ex ministra Yasna Proboste, Sergio Vitar, y otros ministros de la concertación. Por razones obvias, el ministro Bayer se llevó la parte más contundente de esta administración. Uno podría decir que en este caso hay un ministro que trató al menos de hacer la pega. ¿Por qué se le echa? ¿Por qué está bien que salga? A ver, yo no dudo lo que el ministro podrá haber aportado en materias técnicas. Tengo entendido que ahí él efectivamente ha contribuido bastante. Pero esto es como no condenar a un sacerdote en los casos de pedofilia. O sea, yo entiendo que efectivamente podrá tener una vocación el ministro, al igual como la pudo tener el sacerdote, pero se incurrió en una ilegalidad, como ha quedado manifiesto hoy día, lo ha dicho el Senado, que actúa como jurado, tiene que ser sancionado. Si una cosa no quita la otra, este no es un juicio valórico ni a su carrera. Bueno, ese es justamente la institución que prevé nuestra propia Constitución. Es la única herramienta la Constitución que les gusta a ellos. Ojo, la Constitución que les gusta a ellos, el modelo que instauró Jaime Guzmán, esa es la solución que propone estos casos. La oposición presentó un proyecto de ley que para el tema de la inhabilidad de los 5 años de los cargos públicos esto pudiese ser modificado porque se creía de que era excesivo. Ellos fueron los que no quisieron. Ellos son los que más avalan esta institución de la acusación constitucional y por tanto la destitución. Entonces no se comprende hoy día de este lloriqueo por parte de la ministra. De la ministra vocera. De la ministra vocera. ¿Qué te parece la reacción de Silvia Pérez? Hollywood será, o serán muy amigos, no sé. No me lo explico de otra forma. Yasna Proboste, salió alguno y el propio Harald Beyer dice que el caso se asemeja. Él pone la comparación sobre la mesa al momento de defenderse. ¿Eran comparables los dos casos? Yo creo que no. Creo de que efectivamente, después luego la investigación que hace Contraloría demuestra de que el saldo porque a ella por un tema de conciliación bancaria en la que se le destituye, el saldo al final era una cifra inferior a los 500 pesos, en donde efectivamente ahí lo que está involucrado, había un problema de malversación de fondos públicos, un tema penal. Aquí el tema es completamente distinto. Ha quedado demostrado de que el ministro de Educación poseía. El expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación le presentó el caso de la Universidad del Mar y el ministro no decidió hacer nada. La senadora Soledad Alvear fue categórica en esto. Cuando recién el ex ministro de Educación, el ex ya ministro de Educación, decide poner, comillas, cartas en el asunto, fue cuando ya la Fiscalía había iniciado la investigación y el Consejo de Defensa del Estado se había hecho parte. Entonces no había nada más que hacer, digamos. Entonces, no tenía otra opción el ministro. Son muy distintos los dos casos. Cuando escuchábamos a Yasna Proboste en las últimas horas, señalaba que ella encontraba que el caso, también poniendo un énfasis de que hay una similitud, no llamando directamente a los senadores de C a votar en contra de la acusación, pero sí dejando entrever que también había un dejo de injusticia personal, de que hoy día, por ejemplo, la inhabilidad es por 5 años. En el caso de Yasna Proboste no pudo trabajar en un colegio, en una universidad, en una institución pública. ¿Crees tú que aquí también tiene que haber una corrección mayor? Y te lo pregunto desde el punto de vista de que, evidentemente, un dirigente estudiantil en su momento, cuando no se sentía escuchado por una autoridad,
dice, bueno, aquí alguien tiene que hacer algo. En este caso es la institución. Pero que 5 años no se pueda ocupar un cargo, quizás puede ser mucho. Bueno, yo creo que hay que ver caso a caso y probablemente en algunos casos puede ser excesivo, pero por eso nosotros lo hemos planteado. La Constitución, la actual Constitución que hoy día nosotros tenemos es absolutamente insuficiente y no se hace cargo de los requerimientos actuales del país. ¿Qué hay que cambiar ahí, en ese caso, en el sancionar a la autoridad? Habrá que ver, hay un grupo de expertos, yo me imagino que podrá hacer una proposición al país, probablemente se podrá hablar a lo mejor de una destitución sin la inhabilidad o inhabilidad en ciertos casos, no lo sé. Pero en definitiva hay que conversar no solamente la institución de la acusación constitucional cuando a la derecha hoy día no le conviene. Hay que discutir completa la Constitución. Pero y si se trata de discutir la institución de la acusación constitucional, perfecto, estamos abiertos, discutamos la Constitución completa, ningún problema. Tú estás estudiando Derecho. Así es. ¿Vas a ser abogado? Sí. Esto pareció más bien una audiencia, donde se condena o se deja libre al acusado, que en este caso... O sea, al estilo norteamericano. Al estilo norteamericano, exacto. Y por eso te lo pregunto, porque eventualmente, si tú sacas tu carrera, tú podrías postular a un sillón parlamentario, con toda legitimidad. En un momento te tocaría ser también jurado. Y por eso te pregunto qué proyección puede haber en el momento de decir, yo, ex pingüino, que ahora estoy realizando una trayectoria profesional y que, ¿por qué no puede ser también, eres presidente de la Juventud Socialista, estar también en ese jurado? Por eso te pregunto esa proyección que puede haber. ¿Es justo lo que ocurre al momento de hacer una acusación como esta? La justicia es absolutamente subjetiva. Si usted le pregunta a la ministra vocera, que por lo demás lloró mucho, evidentemente no le va a parecer justo, pero para eso el ordenamiento jurídico prevé procedimientos y situaciones formales que son claras y son objetivas. Pero y en ese sentido... Sin duda, y por eso vuelvo a hacer la invitación a que discutamos no solo la institución de la acusación constitucional, sino que la Constitución completa, pero se cumplió con cada uno de los requisitos que establecía la Constitución. Por lo tanto, bajo estos términos es absolutamente justa la destitución del ministro Beyer. César Valenzuela, vamos a profundizar a la vuelta de la pausa en la época que te tocó vivir a ti. Que en definitiva, si hacemos una consecuencia de hechos, termina con Jasna Proboste saliendo y con un acuerdo con brazos arriba, que es muy contrario a lo que estamos viendo. Muy mal acuerdo, por lo menos. Vamos a ir a la pausa, vamos a invitar a ustedes que están viéndonos a preguntar en @RafaVenegas. Usted me escribe, @César Valens, es el Twitter de nuestro invitado, para seguir conversando de educación, de movilizaciones. Hay mucho más que hablar aquí en CNN Chile. Vamos y volvemos.